¿Cómo están? Bienvenidos a La Zairita, el programa con las polleras bien puestas. Bueno, primero agradecer a Nacional TV por el espacio y también pedirle a todos los que nos están viendo compartir este video lo más que podamos para llegar a más personas. Y bueno, ya vamos me parece, por el programa número 35 y bueno, finalmente estamos cumpliendo con nuestro deber cívico ciudadano de continuar con las informaciones, porque el país merece estar bien informado y también merece conocer aquellas noticias que otros tratan de silenciarlo como a del lugar. Y bueno, resulta que hoy en día hay una, creo yo, una clara y una contundente reacción por parte del Ministerio Público en función ya sentando al banquillo a los sindicados por Jaime Villanueva y por todas las pruebas que se ha proporcionado a la Fiscalía, en donde se involucra directamente a los congresistas que vendieron sus votos a cambios de impunidad, a cambios de archivamientos de sus casos fiscales. Y bueno, ahora tienen que sentarse en el banquillo de la justicia. Ellos ya en este momento tienen una citación con la justicia. Y bueno, era de esperarse que estos otorongos traten de blindarse como de lugar, principalmente presentando proyectos de ley fuera de la ley, anticonstitucionales e incluso proyectos profundamente antidemocráticos, ¿no? Y bueno, han tratado de capturar la Junta Nacional de Justicia. De hecho, de manera ilegal se han bajado a 2 miembros de esta Junta y bueno, hay una apelación, hay un rehusamiento por parte de estos miembros porque no tienen la razón. Lo hicieron al caballazo, igual como hicieron la vacancia express de Castillo. Bueno, lo han hecho igualmente con Inés Tello y con otro miembro de esta junta. Y bueno, no tan solo han recaído en eso, sino que ha habido un intento por capturar el Ministerio Público, ¿no? Totalmente desvergonzado. Entonces, ante este escenario y ante esta arremetida, bueno, el Ministerio Público pareciera estar dando algunas muestras, ¿no? Algunas muestras de querer hacer su trabajo, a ver si por favor se colocan de una vez el chaleco de fiscales y de Fiscalía de la Nación y empieza a desratizar el Parlamento, porque no podemos estar frente a criminales que hacen las leyes en el país, ¿no? Es un absurdo. Entonces, el fuero del Congreso tiene que, evidentemente, darse las facilidades para las investigaciones y no puede servir como un manto de impunidad. Entonces, el que no la debe no la teme y los congresistas deberían dar muestras, si es que son inocentes, que claro que no lo son, de esa apertura a la investigación y no pues tratar majaderamente de capturar todo lo que pueden, ¿no? Entonces, entre este encontrón con la justicia, bueno, mínimamente esta puerta que se abre, en donde ya vamos a ver en el banquillo de los investigados a estas personas y próximamente con denuncias constitucionales, denuncias por parte del fiscal de la Nación, levantándoles el fuero y seguramente desaforando a esta gente que no merece estar en el Congreso, haciendo un escarmiento también público, porque es necesario que la ciudadanía acompañe estas acciones de justicia mínimamente. Y bueno, es necesario también que entendamos en el contexto que está el país en este momento socialmente, económicamente, ¿no? Un país en recesión, un país con conflictos sociales por doquier y con una arremetida nuevamente derechista de tratar de destrabar proyectos que van en contra del medio ambiente, que van en contra de la vida, que van en contra de los territorios, más allá de sagrados territorios altamente dañinos o no aptos para la exploración minera. Bueno, ahí vemos a esta dictadura tratando de sacar y destrabar proyectos que atentan contra la vida de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a hablar hoy en el programa La Zairita, así que no se lo pueden perder. Compartan todo lo que puedan. Vamos con la cuña y regresamos de inmediato. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en La Zairita. Vamos a empezar con el primer tema.
Y es que ha habido ya una declaración, se está llamando a la declaración de la cúpula del poder, ¿no? Entonces, resulta que del 26 de abril, ¿no?, hasta el día 2 de mayo, la Fiscalía contra la Corrupción del Poder acaba de llamar a declarar a todos los congresistas involucrados en sus ventas de votos para que Patricia Benavides les archive los casos por corrupción, por colusión, en fin, por N delitos que han cometido estos otorongos, incluso antes de ser electos como congresistas, y bueno, quedaron en las carpetas fiscales que duermen los sueños de los justos, con miles de víctimas, seguramente miles de víctimas que hasta el día de hoy no encuentran justicia. Y bueno, había un fin político, ¿no? Había un fin político de capturar el Ministerio Público a favor de los intereses que Patricia Benavides representa. Entonces, a estas alturas, creo que no queda ninguna duda que ella es una operadora política. Ella no es una operadora de justicia, es una operadora política de las mafias fujiapristas y hasta montesinistas que han capturado el gobierno por la ventana, lo asaltaron, los encañonaron ahí, les quitaron todo, los votaron y finalmente están en este momento usurpando Palacio. No tan solo hicieron eso con el presidente de la República, Pedro Castillo, sino que mataron a nuestro pueblo, hasta la fecha siguen impunes, y desde el Parlamento, que viene siendo un espacio de letrina, por el calificativo más suave que le podemos poner a todo lo que vienen haciendo, bueno, ha sido convertido en un bordel, ¿no? En un bordel en donde no existe ley, en donde no existen normas, no existe reglamento, no existe ni siquiera el sentido común, ¿no? Entonces, entre gentes que desprecian la democracia, desprecian a la población, a gente que desprecia el país, tan solo están ahí sirviéndose en bandeja lo poco o lo mucho que pueden sacar del Estado en este momento. Bueno, están engrosando sus cuentas bancarias, pero ¿a qué costo? ¿No? Al costo de destruir nuestro país por completo, ¿no? Por completo. Entonces, mientras ellos andan maniobrando y pensando cómo sobreviven hasta el 2026, porque la títere que tienen ahí en Palacio como que ya no les sirve de mucho, ¿no? Como que ya no les sirve de mucho. Entonces, están tan solo a la espera de dar el zarpazo final, que va a ser la captura del Jurado Nacional de Elecciones, y bueno, seguramente desecharán a Boluarte como papel higiénico y llamarán a las nuevas elecciones, pero fraudulentas, ¿no? Entonces, vemos a la derecha muy activa en campaña electoral ya, ¿eh? O sea, no es una cuestión de figuretismo, nada más lo de Keiko Fujimori y el TikTok, no es una cuestión de oportunismo, nada más Hernando de Soto, ¿no? Ahí aupándose en las luchas populares de los mineros, en fin. No es puro figuretismo el de Rafael López Aliaga, queriéndose ganar, no, mejor dicho, aupar a un logro popular de los vecinos, pues, de Lima Norte, de Puente Piedra, donde le pusieron una tranquera, ¿no?, fuera de su casa, ¿no? Entonces, no es figuretismo solamente, no es marketing político solamente, sino es que ellos ya saben que pronto se avecina un escenario electoral. Dina Boluarte ya no les sirve ni de servilleta, ni de mucama, ni de nada. No les sirve porque ya han capturado casi todo. Entonces, lo único que están esperando es terminar de dar el zarpazo final, repito, penetrar hasta la médula ósea. La Fiscalía y la Junta ya vienen haciendo ese trabajo en este momento, mientras usted y yo estamos conversando del tema. Ellos ya vienen haciendo este trabajo sistemático. Sí, claro, por supuesto, hay algunos choques, ¿no? Algunos personajes que no terminan de alinearse con ellos, pero ya sabemos cuál va a ser su futuro, seguramente como el del Minestello, ¿no? Se inventarán otra excusa y se los irán bajando de dos en dos. Eso es lo que están esperando, ¿no? Y bueno, finalmente hay una estela de impunidad absoluta. Nadie investiga, nadie acusa, y bueno, realmente eso es propio de una dictadura que se está consolidando, pero consolidando, creo yo,
a espaldas de la población como siempre. No es una dictadura inteligente, una dictadura que por lo menos tenga una lectura política actual y más o menos venidera de que el escenario nacional y electoral va a ser afines a ellos. En realidad la derecha no la ve. La derecha piensa que capturando todo tienen garantizado el poder de repente unos 5 años más o unos 10 años más. Pero lo que no están viendo es que en ese afán y en esa miopía política están arrasando con la vida de la gente. Están destruyendo la economía de la gente y están causando el efecto contrario a la aprobación, no al rechazo, pero unánime de la población, ¿no? Entonces, al parecer, las encuestas no les importa mucho y porque ellos se sienten en este momento los todopoderosos y creen poder manejar las nuevas situaciones que se van a avecinar. Entonces, la derecha está en campaña electoral y eso no es casualidad. Hay seguramente ya un acuerdo político entre los principales partiduchos de cloaca que están en el Parlamento, seguramente de vacarla a Dina Boluarte porque ya no les es útil, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener primero bien seguros y bien sabidos de que tienen la sartén por el mango y que ya tienen su Cámara de Senadores y que ya va a haber Cámara de Diputados, en fin, ¿no? Entonces, como ya no hay peligro, ¿no?, en una reelección futura, ¿no?, como ya no hay peligro en una propuesta salvaje como la que instalaron en el país, no hubo, es decir, a sangre y balas se contuvo, ¿no? Se contuvo la indignación colectiva nacional y se instaló un gobierno de facto, ¿no? Entonces, todas estas cosas han hecho que la derecha crea, ¿no?, que crea realmente que puede manejar esta situación. Entonces, entendemos que el poder, ¿no?, el poder o estar en el poder es un desgaste, es como un auto, ¿no? Compras un auto y todos los años se desvaloriza, es igual. Asumes el poder y cada mes, cada día, cada año, si es que se lo permite, ¿no?, la derecha con respecto a Boluarte, hay un desgaste general, ¿no? Y cada vez más hay un entendimiento explícito y público de que el gobierno y el parlamento son lo mismo. Entonces, ellos tienen que venderse como una oposición, como si la izquierda estuviera gobernando con la asesina y genocida de Palacio, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacerse ver como si fueran oposición. Entonces, no pueden venderse más tiempo hacia afuera siendo funcionales a Boluarte, ¿no? Porque seguramente en un próximo discurso electoral querrán venderle la idea a la población con el apoyo de la prensa mercenaria que Dina Boluarte era una mujer de izquierda, que Dina Boluarte fue una asunción democrática, que Dina Boluarte es la exponente de las mujeres luchadoras del país, ¿no? La primera mujer presidenta cuando es la primera dictadora, ¿no?, de Latinoamérica. Entonces querrán vendernos a una Dina Boluarte como no parte de su plan y como no parte de todo lo que le hicieron al país, sino como un ente ajeno, ¿no? Un ente ajeno. Incluso ellos la van a vacar, ¿eh? Están evaluando eso, para que parezca más que ellos son oposición, que no tienen nada que ver con Boluarte, y que ellos la van a vacar, y que la vacaron. ¿Para qué? Para que futuramente le echen toda la culpa del desastre ocasionado por ellos mismos a la izquierda peruana y a los sectores populares, ¿no? Entonces, aquí hay un escenario evidentemente electoral y hay que estar todos muy atentos, ¿no? Porque no tan solo es una cuestión de vamos a resistir, no, tenemos que resistir y organizarnos para vencer. No podemos estar siempre aguantando el golpe, resistiendo, ¿no? Hay que resistir y proponer, hay que resistir y organizar, hay que resistir para vencer. Entonces, vamos a pasar ahí la foto de la declaración de la cúpula del poder, a ver si podemos usarla. La podemos de repente agrandar para poderla ver mejor.
Eh, ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, la declaración de la cúpula del poder, vemos ahí que se ha ya hecho un cronograma de estas situaciones. Vemos a José María Balcázar Celada para el 16 de abril, Jacqueline Ugarte, bueno, esta señora de Jacqueline Ugarte, yo recuerdo perfectamente que estaba a un punto, ¿no? A un punto, a un pelo de ser finalmente sentenciada, pero hubo, me parece, en ese momento, a inicios de las gestiones de este Parlamento, hubo una movida, ¿no? Nadie sabía cuál había sido la movida, por qué se había salvado Jacqueline Ugarte con una sentencia tan próxima. Y se va a quedar sin su curul, claro que sí. Bueno, ahora nos enteramos de que no era de que habían llegado a un acuerdo con la otra parte, era porque había negociado con Benavides. Eso era lo que ella había hecho, ¿no? Entonces, hoy entendemos y han quedado expuestos todos estos delincuentes, ¿no? A ver, ¿quién más? Jorge Luis Flores Ancachi, dice, ¿no? Otro congresista, César Manuel Revilla Villanueva, José Enrique Joffre, Luis Ángel Aragón, Illich López, José Daniel William Zapata y Luis Gustavo Cordero Jointay, ¿no? Fiscalía Suprema, creo que es la única, o hay otro pliego ahí, porque eran varios congresistas, ¿no? Estamos hablando de casi una veintena de congresistas implicados en la venta y compra de votos, ¿no? Entonces seguramente será un primer tramo de estas investigaciones, los primeros llamados a testificar, ¿no? Y a explicarle a la fiscalía, a ver cómo desmiente todo lo que ha aseverado con pruebas Jaime Villanueva, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar, desgraciadamente, en muchos de los casos, ¿no? Toda la evidencia quemada, ¿no? Toda la evidencia borrada, porque ellos se escudan detrás de este fuero parlamentario que no les permite a la fiscalía actuar con inmediatez, ¿no? O sea, mínimamente toda esta mafia debería tener prisión preventiva, comenzando con Patricia Benavides, ¿no? Y terminando finalmente por los implicados, que son los congresistas. Pero no hay esa fortaleza, no hay esa valentía por parte del Ministerio Público de entablarle creo yo, una investigación seria de frente, ¿no? De cara, de frente, bien sentada, y finalmente exigiéndole a la población que sea parte de esta cruzada en búsqueda de justicia y en búsqueda de desratizar nuestro país, ¿no? Y la democracia que ha sido corroída hasta la médula. Entonces, vemos también que dentro de las situaciones, ahí está justamente la segunda parte, ¿no? A ver, vamos a ver quién es más. ¿Qué perlitas más van a testificar ahora? Pues ahora que Benavides ha caído, ¿no? Benavides ha caído, no se lo imaginaron ni en sus peores pesadillas, no se lo imaginaron, pensaban que estaban hablando con Benavides, estaban hablando con Dios, porque ahí toda la mafia naranja y aprista la soporta, pero no. Desaforados deberían estar mínimamente esta gente, por no decir presos, con prisiones preventivas. Vamos a pasar lista también de este segundo bloque de adefesios, corruptos, vendidos y traidores a la patria. Vamos a pasar lista de los traidores. Germán Adolfo Tacuri, Nibardo Edgar Tello, Vladimir Cerrón. Ah, mire qué curioso. El dueño de Perú Libre también está dentro de esta lista para declarar en la Fiscalía. Alejandro Sotro Reyes, el presidente del Congreso, ¿no? Del Congreso de facto, ¿no? Pero este adefesiero, este vendido, este sinvergüenza, este delincuente, ¿no? Preside una organización criminal, ¿no? Porque él es un criminal. Pero bueno, vamos viendo también a los otros joyones como Elmer Constantino Ríos Luque, Carlos Alberto Muñoz, Juan Antonio Hernández, Marco Miguel Guamán, Patricia Benavides, ¿no? Patricia Chirinos, ahí está la Chirinos, su tocaya, la que era su amiga y Pinky Friend, y al día siguiente cuando cayó Benavides alias Lavane o Lavane 2, yo no sé nada, no conozco a esa señora, por favor, dejen de preguntarme a esa señora que nunca la he visto en mi vida, ¿no? Bueno, ahora va a tener que explicar, ¿no? Va a tener que explicar cómo así, directamente solo con vender, esperar para esa más.
operar para esa mafia, buscando dentro del Parlamento como una operadora, como una sicaria política, complotar para que primero defenestren un gobierno democrático, una golpista. Debería estar presa esta mujer. Y no tan solo se le bastó con defenestrar un gobierno popular que trajo muerte, sino que también la hacía pues de vendetta dentro del Parlamento, con cuanto trorongo, misógino, machista y bueno, calenturiento se encontraba ahí en los pasillos del Parlamento. A ver, por favor, ¿no? Si también vendían sus votos como ella, ¿no? Vendían los votos al diablo, le vendían los votos como ella, a cambio pues de un favorcito judicial, ¿no? Entonces, ahí estábamos pasando lista. Patricia Benavides, Patricia Chirinos van a tener ahora que explicar y demostrar también, ¿no? Que ellas son inocentes, ¿no? Pero no como el chino que andaba diciendo yo soy inocente, ¿no? En que en realidad no pueden ellas negar lo innegable, lo evidente, no pueden decir lo contrario porque todo calza. Todo está de acuerdo a las fechas que ha indicado Jaime Villanueva. Y ahí están, miles y miles de horas de reproducción de las salvajadas que decía Chirinos, de las acciones que realizaba de manera arbitraria, ilegal, golpista, ¿no? Patricia Benavides en complot con los congresistas, los otorongos, las denuncias, cómo coordinaban las denuncias constitucionales. Ahí está, señores. Horas y horas de reproducción de videos. Vean en el canal, todos los canales lo han transmitido en horario estelar, pensando que nunca iban a caer, pensando que no iban a ser expuestos, pero hay mucha evidencia, harta evidencia, como para que finalmente la fiscalía se ponga los pantalones y acuse, ¿no? Entonces, lo más curioso es que ahora sabemos que Cerrón y Patricia coordinaban, ¿no? Llamadas, o sea, un investigado hablando con la fiscal de la Nación, ¿no? Para decirle, oye, hermanito, ¿cómo es? Hermanita, ¿cómo es? ¿Qué es esto? Y no tan solo ha quedado en una cuestión de evidencia explícita, ¿no? Sino que ahora resulta que los últimos, se podría decir, los últimos congresistas, por no ponerle otro nombre, que quedaron en esa bancada de Perú Libre, esta bancada traidora, esta bancada vendida, esta bancada que de verdad han sido expuestos como lo que son y no pueden decir que no, porque también hay horas y horas de reproducciones, cómo chantajeaban, extorsionaban y cuando guardaban silencio también convenientemente. ¿Cuándo lo han escuchado? ¿Cuándo han escuchado a Vladimir Cerrón o a Waldemar Cerrón o a cualquiera de estos engendros del mal y traidores, por ejemplo, denunciar las barbaridades que cometía la Habane en contra de Palacio, la Habane en contra de cuanto objeto político tenía en el medio, ¿no? Entonces, ellos han sido el furgón de cola del fujimorismo y lo siguen siendo. Entonces, no lo digo yo, Vamos a escuchar al último arrepentido de Perú Libre, el congresista Wilson, ¿no? Wilson Quispe, el último arrepentido, un poquito tarde, ¿no? Un poquitito tarde nomás, después de 70 muertos, ¿no? Una dictadura y la exposición mediática de las conversaciones y de los acuerdos, en fin, de todas las cochinadas, los entuertos de Perú Libre, empezando con Vladimir Cerrón, un poquito tarde, pero bueno, vamos a ir escuchando uno por uno los arrepentidos, a ver, van a ir saliendo en fila india, porque ahora les toca declarar. Ahora les toca declarar y públicamente ser expuestos nuevamente como lo que son y con pruebas, ¿no? Entonces, vamos a leer el comunicado de Wilson Quispe. Él fue elegido congresista por Puno con esta agrupación política y vamos a ver qué es lo que nos dice Wilson Quispe, el último arrepentido de Pele, el que abandona nuevamente el barco de Vladimir Cerrón. A ver, vamos a compartir, por favor, compartamos ahí. Dice,
Señora Margot Palacios Guamampo, bueno, porque Margot Palacios en este momento es la vocera de esta bancada. Asunto, renuncia a grupo parlamentario de Perú Libre. Dice, de mi especial consideración, me dirijo a usted cordialmente a fin de comunicarme mi renuncia irrevocable, ¿no? Al grupo parlamentario de Perú Libre en virtud de mi profunda divergencia, un poquito tarde esa divergencia, ¿no? Con el giro ideológico, nadie se dio cuenta, y político que viene atravesando la bancada en el Congreso de la República. Bueno, un poquito tarde, ¿no? Tremendo giro ideológico. En realidad no es tanto el giro ideológico, ¿no? Sino ha sido un giro hacia la criminalidad, ¿no? Ha sido un giro ideológico. Porque se puede debatir contra las ideas, bueno, vamos a debatir, o de repente el hechizo, me meto al centro un poco más, no. Esto es un giro criminal, señor Wilson Scott, ¿no? No es un giro ideológico. Dice, considero como cuestión de convicción y conciencias que la representación parlamentaria que nos encomendó el pueblo no supone una carta libre para traicionar nuestros principios políticos. Bueno, hablando de traiciones al pueblo, ¿no? Hablando de traiciones al pueblo, ni la lucha por la refundación del país mediante una asamblea constituyente. Nuestro mandato debe obedecer a la voluntad de cambio social, la lucha por una patria soberana e independiente, la lucha contra la derecha corrupta, vendepatria y, en fin, ¿no? Históricamente excluido y discriminado nuestro pueblo. En esta orientación me he mantenido leal desde el inicio de mis funciones parlamentarias, dice, ¿no? Pero leal a quién, Wilson, ¿no? Leal a tus principios, porque si los hubieses tenido hace rato, hubieses salido de esa bancada. Leal al pueblo peruano que te encomendó una labor, ¿no? Una labor, trabajar por el país, defender al país. Esta misma derecha que tú dices que es golpista, que es profundamente el antagónico del pueblo, el enemigo del pueblo, ¿no? Bueno, un poquito tarde y un poquito también sin falta de autocrítica, ¿no? En esa orientación, dice, ha optado, dice, el grupo parlamentario por cambiar de rumbo, alineándose con fuerzas que sostienen un régimen que es responsable del asesinato de más de 75 compatriotas, ¿no? Y repudiado por la mayoría del país, con los que hoy tienen el control del Congreso de la República, ¿no? Bueno, fuerte la denuncia que hace Wilson Quispe, una denuncia evidente, que todos ya lo sabemos. Entonces, Wilson Quispe, un poquito tarde la reacción, pero también te invitaría, ¿no? Te invitaría a que puedas comprobar todas las cosas que también dices. Tú debes tener un montón de evidencia, Wilson. Aunque yo sé que, como toda organización y mafia que está en lo trucho, pues en lo malo, en lo criminal, lo que no quiere que nadie sepa, y se escuda, ¿no? Se escuda bajo la fachada, ¿no? Somos estrategas, ¿no? En realidad, el que no la debe, no la teme, ¿no? Porque alguien que transparenta es porque realmente está del lado de la verdad y la justicia, ¿no? Yo entiendo que debió ser difícil también, quizás, entrar en esta cúpula cerrada de Perú Libre, pero con el cargo de congresista has tenido mucho más acceso a ese partido, a Vladimir Cerrón y específicamente esa bancada, que más que nada pareciera ser pues una cúpula medio casta, ¿no? Porque ahí está pues el hermano, en fin. Demuestra con pruebas, Wilson Quispe, hazle ese favor al pueblo para evidenciar lo canallesco y traidores que han resultado ser estos falsos profetas que le han engañado al país entero, ¿no? Demuestra con pruebas, no sé, saca los chats, no sé cómo se llamará su grupo en los chats, en el fujimorismo le ponían la botica, bueno, este chat será, no sé, ¿no? Los serronistas, no sé, pero saca los chats, saca todas esas conversaciones en donde se evidencie, y es que está más que claro, todo el complot y el acompañamiento de Perú Libre en toda esta tragedia popular que desencadenó en un golpe, las masacres y finalmente su acomodamiento actual con Dina Boluarte y con el Parlamento.
Entonces, el pueblo merece saber y conocer la verdad. Muchas veces lo evidente no basta, es necesario mostrarle algunas que otras cosas más que tú has tenido acceso y debes tener acceso a esa información que es un tanto más confidencial, ¿no? Y bueno, después de esta renuncia, como siempre, cero autocrítica por parte de esta bancada, por parte de Cerrón, no quisieron, obviamente, darle mucha luz y bueno, lo menospreciaron al pobre Wilson Quispe, le han dicho traidor y bueno, en fin, N cosas, ¿no? N cosas para tratar de desviar la atención de esta denuncia grave que hace este congresista por Puno sobre el acomodamiento de Perú Libre y de esta bancada en específico dentro de la dictadura de Boluarte y el acomodamiento también y el pacto con las fuerzas más reaccionarias, golpistas, antidemocráticas y corruptas que tiene este país, que están dentro de ese parlamento de facto, ¿no? Entonces, ahí va también un arrepentido más de lo que fue en algún momento Perú Libre y desgraciadamente para el pueblo, una pila más, ¿no? Una pila más de traiciones en nuestra larga historia republicana. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema entonces, porque los mineros artesanales están furiosos con Dina Boluarte. Están furiosos con los carniceros porque no querían quedarse contentos, ¿no? Con el avasallamiento, con pólvora, muerte y sangre que ejecutaron las fuerzas armadas de esta dictadura contra nuestro pueblo, provocándoles la muerte, sino que ahora van en un plan de represalia, ¿no? Un plan de represalia en contra de esos sectores que en su momento fueron utilizados, ¿no? Utilizados dentro de la oratoria tan sensible, ¿no? De Boluarte para deslegitimar y estigmatizar las protestas. Yo recuerdo perfectamente a una Dina Boluarte, cara dura, hipócrita, sangre fría, que mientras se daban estas matanzas, le echaba la culpa a la minería ilegal de estar detrás de las protestas, ¿no? Le echaba la culpa al narcotráfico de estar detrás de las protestas, cuando quien les habla puede dar fe en primera persona que las protestas fue una expresión ciudadana, espontánea, desinteresada y cooperativa a más no poder. Una exposición que tuvo el pueblo de manera pacífica en contra de una coyuntura de tragedia, ¿no? Y que a pesar de todo lo malo que nos estaba pasando en ese momento, siempre supo mantener los pilares, principios elementales como la solidaridad, la empatía, la valentía, el coraje, la lucha, en fin, para que esta defeciera, golpista y asesina haya manchado, ¿no? Haya tratado de deslegitimar para seguir matando a nuestro pueblo, echándole la culpa a fantasmas, ¿no? Pero fueron los ponchos rojos, luego fueron los palestinos, ya últimamente también han estado detrás supuestamente de esta defeciera de las protestas. Y bueno, también pagó pato ahí el narcotráfico y pagó pato también ahí los mineros informales, entre comillas, ¿no? Nada de eso era cierto, por supuesto. Hasta el día de hoy no han podido demostrar ni una sola prueba de todas las mentiras que difundieron en cadena nacional estos asesinos y golpistas. Pero ahí van y continúan en esta revancha contra el pueblo que no se dejó pisar el poncho, ¿no? Entonces, aparte de ser obviamente una embestida contra sectores de trabajadores y trabajadoras que desde hace años, ¿no? Una cultura ancestral, lo que es la minería artesanal, quieren pues terminar a reducirlos a cenizas, quitarles el sustento, bueno, lo que hace una dictadura, ¿no? O como hacía Fujimori, ¿no? Y lo mismo, solo que en esos tiempos no habían redes sociales y el Grupo Colina se encargaba de la revancha, ¿no? Desapariciones, en fin, todas esas cosas, ¿no? Ahora la revancha es distinta, ahora la revancha se hace mediante la opresión del Estado,
ahora la revancha se hace mediante la persecución judicial, ¿no? Entonces, muchas de estas personas están furiosas con este gobierno, personas que puedan haber estado o no en las protestas y toda la libertad del mundo para poder participar en la expresión de una protesta, porque es libre de expresión, libertad de expresión, pero hoy por hoy son perseguidas por esta dictadura. Aparte que también hay detrás una agenda derechista de terminar de regalar nuestros recursos, porque esa siempre ha sido la agenda de la derecha, ¿no? La agenda de Keiko Fujimori, la agenda de PPK, la agenda pues de todos estos fascinerosos que siempre han trabajado para el gran capital y nunca han hecho nada por nuestro pueblo, ¿no? Cero viviendas, cero industria, cero educación, cero salud, nada, cero agricultura, nada, no han hecho nada. Pero para lo que sí son buenos es para favorecer al gran capital transnacional, hay que decirlo, porque ni siquiera favorecen al empresario peruano, no favorecen al empresario que genera puestos de trabajo, no, ellos favorecen a las grandes corporaciones transnacionales porque pagan y pagan muy bien, ¿no? Entonces, hay un lobby detrás de todo eso, evidentemente, y que ahora, sin el más roche, ¿no? Sin más roche alguno, Boluarte saca su decreto 1607, en donde promulga, básicamente, arruinarles la vida a los mineros artesanales. No estamos hablando, pues, de más de 2 millones de personas que se dedican en estos oficios. Estamos hablando de unas 200.000 mineras, ¿no? Que comprenden grupos de trabajo artesanal entre 4 a 500 personas. Es decir, 2 millones de familias que serían perjudicadas directamente por esta arremetida golpista, esta arremetida entreguista y esta arremetida de los grupos de poder que sostienen también a la genocida de Palacio, ¿no? Entonces vamos a ver el comunicado de los mineros de Puno, porque, oh casualidad, Puno es víctima de esta dictadura en esta arremetida, con el trabajo de la gente, con el sustento de la gente y con la mera existencia de estas personas que representan un peligro, no tan solo para la genocida de Palacio, sino para todo el establishment y la oligarquía peruana. Así que vamos a ver el foto del comunicado, porque Puno es Puno, pues Puno es Puno, ¿no? Puno no se va a dejar pisar el poncho. Puno ha demostrado valentía histórica, una valentía nunca antes vista en los últimos años, ¿no? Un levantamiento popular pacífico, contundente, heroico y valiente, ¿no? Una coordinación y una solidaridad de verdad nunca antes vista. Yo nunca antes había visto una cosa así. Y eso es propio de nuestra raza, es propio de nuestros ancestros, que todavía se mantiene vigente en nuestra cultura, se mantiene vigente en nuestras raíces, en nuestra sangre guerrera, y ha salido a relucir, pues, ¿no? Desde el sur del país, y ha recorrido todo el territorio peruano, de sur a norte. Y es que estas muestras de lucha finalmente han terminado de cohesionar al movimiento popular, han terminado de cohesionar a estos sectores que han luchado en las grandes ligas, por así decirlo, porque hacerle el frente a una dictadura no es poca cosa, déjeme decirlo, ¿no? Entonces, no van a dejar bajo ninguna circunstancia, por más dictadura que sea, que les pisoteen sus derechos. Entonces, ¿qué es expresamente lo que dicen los mineros de Puno? Vamos a compartir el comunicado. Bueno, finalmente dice aquí, y han convocado incluso hasta una marcha, ¿no? Ha sido convocada una marcha el día 11 y 12 de marzo, bueno, porque hay una arremetida, dice, ¿no? Por parte de el gobierno dictatorial de Boluarte, de facto, con disposiciones complementarias en una ley, la ley 1607, en donde, pues, por más que han intercedido ahí en el Congreso, los congresistas, bueno, finalmente continúa, ¿no? La expresa decisión por parte de estas malas autoridades de facto de continuar en esta intentona de arrasar con más de 2 millones de personas, la mayoría de provincias, la mayoría de los Andes, la mayoría de Puno,
¿no? Y de todas estas zonas geográficas tan ricas en minerales, ¿no? Entonces, básicamente los mineros rechazan dos cuestiones. Primero, que se ha considerado el plazo de contratación de explotación hasta el 30 de marzo. O sea, es decir, hacen leyes express y ponen simplemente fechas, pues, inviables, ¿no? Entonces, cuando el acuerdo que han tenido hasta hace poco, ¿no? Con la Federación de las Minas, en fin, todo este sector que coordina y que por supuesto tienen foros, tienen juntas y están bien organizados, habían quedado pues que sea hasta el 30 de diciembre, ¿no? Que hayan todos estos proyectos y todas estas contrataciones, hay un tiempo prudente, ¿no? Un tiempo prudente. Estamos, ¿qué fecha? A ver, estamos en marzo, ¿no? Entonces, resulta que hasta el 30 de marzo o 31 de marzo, hasta esa fecha nomás tienen tiempo para la contratación de explotación, ¿no? Fuera de esa fecha, dicen que, según esta ley y según esta disposición, serán retirados del Registro Integral de Formalización Minera, el REIN, ¿no? Entonces, pasarían en todo caso a ser informales. O sea, en vez de que el Estado, obviamente porque estamos en dictadura, formalice a las personas que viven y tienen un sustento de esa actividad, al contrario, les ponen un plazo incumplible, inviable, y los amenaza encima con votarlos y finalmente sacarlos de la legalidad y del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa rechazan los mineros? También la tenencia de artefactos explosivos para la actividad minera, porque lo que hace esta dictadura es que se considere crimen organizado, ¿no? Prohibido entonces la tenencia y el uso de estos artefactos explosivos, ¿no? Además, este decreto, pues, ha sido específico y sin más roche alguno, ha mencionado que serán vigilados y perseguidos, ¿no? Sin autorización de nadie. Comportamos, por favor, la foto de ese decreto en esta parte porque realmente llama mucho la atención. Porque ¿se acuerdan cuando yo hablé de persecución? Bueno, es persecución explícita esto, ¿no? A ver, podemos compartir la foto del decreto de lo que hace Boluarte con más de 2 millones de familias, ¿no? 2 millones de familias que viven de la actividad minera artesanal. Una actividad que no es ni ilegal, no es de crimen organizado como lo pretenden hacer ver, una actividad milenaria, ancestral, ¿no? Y que se han ido, obviamente, perfeccionando a lo largo del tiempo, pero ese sustento, estamos hablando de millones de personas, ¿ah? Entonces, ahí estamos viendo, no sé si por favor podemos ver, ahí está, ¿no? De la facultad prevista en el numeral anterior, que será justamente, a ver, por favor, podemos levantar ahí, ya, claro, eso es de la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. No, la otra foto, por favor, sobre que serán vigilados, ¿no? Y perseguidos sin autorización. Esa es otra disposición burda, ¿no? Que incluso viola el derecho de la gente, dice. Acciones de seguimiento y vigilancia, dice. El fiscal de oficio o instancia de la autoridad policial y sin conocimiento del investigado puede disponer que este o terceras personas con las que guarda conexión sean sometidas a seguimiento y vigilancia por parte de la policía, ¿no? Bueno, están criminalizando a los mineros artesanales, ¿no? Bueno, realmente un atropello a los derechos de la gente, al derecho al trabajo, a las libertades más elementales de la gente, y bueno, porque esta dictadura quiere complacer a sus verdaderos dueños, ¿no? A los patrones de este país, complacer a la Sauder, complacer a Cerro Verde, complacer pues a estos grandes, ¿no? Empresarios. Estamos hablando de Roque Benavides, estamos hablando del payaso de Roque Benavides, que hoy está como ministro de Energías y Minas, a Rómulo Mucho, que le vende, proveedor de Roque Benavides, una desgracia, ¿no? Que le vende que es proveedor de la Sauder, de Cerro Verde, ¿no? Una desgracia y mamarracho de gobierno de facto que se nos toca asumir en este momento, porque si no, no hay otra, si no está la muerte, ¿no? Si no está la muerte. Entonces, una desgracia completa,
una vejación a los derechos humanos, y bueno, finalmente es un atropello más contra nuestro pueblo. Y adivinen quién salió de manera oportunista. Bueno, anciano ya, el señor Hernando de Soto. Este señor es tremendo, lambiscón, oportunista, y por supuesto que también es un fascista, ¿eh? Porque yo lo recuerdo cuando estuvimos en campaña electoral en el 2021, en donde Pedro Castillo, sí, Pedro Castillo, un profesor de Cajamarca, de Conga, proponía justamente que Conga y Tiamarillo iban porque son inviables, porque hay mucha gente que dio su vida por la defensa de sus territorios y su ecosistema, mientras toda la gente, ¿no? La gente que ha luchado volteaba a ver a Castillo y le daba su voto. Bueno, había un viejecito fascista que proponía sacar a la calle y a la carretera 2.000 policías y se acababa el problema, ¿no? ¿Sabes qué significaba muerte a cambio de oro, ¿no? Muerte a cambio de dinero. Entonces, este señor no tuvo la mejor idea de agarrarla de oportunista y de colgarse de la lucha de los trabajadores mineros artesanales. Y bueno, salió a decir, ¿no? Salió a decir que él los va a ayudar, como si le interesara un pepino la vida de la gente, la vida de los que luchan por mantener el medio ambiente, por defender territorios de la contaminación minera, por defender sus territorios, por salvaguardar la agricultura, la comida de su comunidad, el trabajo de su comunidad. Ya les he dicho, la minería no genera, estamos hablando de minería en conjunto, no tan solo la minería informal, sino la minería en conjunto, ¿no? 2% de la población activa económicamente a nivel nacional, solo el 2%. Cuando estamos hablando del 60% versus del 60% de la gente que es empleabilizada en la agricultura, ¿no? Entonces, tenemos a mucha gente que mira tan solo en un sector o mira tan solo un sector, no porque realmente genere empleo o genere prosperidad o crecimiento, en fin, no, porque simplemente son los que deciden y quieren seguir beneficiando a sus patrones, ¿no? Quieren seguir haciendo lobbies para ellos. Entonces, este señor es un lobista, al igual que lo fue Pepe Cutra, otro lobista, y bueno, quiso dársela pues de salvador de los mineros artesanales con su discursito, ¿no? De que él los va a ayudar, que los va a tocar las puertas de Washington y bueno, en fin, mentiras y más mentiras y tonterías, pero no contó que iba a haber un trabajador que mientras daba su discursito le gritó: ¿usted por qué dice eso? Está equivocado y es un anciano, ¿no? Claro, pues tremendo viejo fascista, ¿no? Tremendo facho comprobado, fujimorista, fujimontesinista, derechista, lobista y entreguista. Va a estar, por favor, ni en 1.000.000 de años ni acá a favor del trabajador, el explotado, el que lucha por sus derechos, el que no se deja pisotear, ¿no? Entonces, vamos a ver el video en donde insultan a Hernando de Soto. Adelante. Sí, efectivamente nos han invitado de la CONFEMIN para ayudar a estructurar el argumento que dice que tienen todo derecho a formalizarse y que lo que están haciendo con el REINFO es Señor, usted está diciendo que el REINFO es ilegal. ¿Por qué lo dice así? El REINFO es legal. Un momentito. Usted está mal de la cabeza, es muy anciano. Yo soy minero, nací en 460 años. Y usted está diciendo que el REINFO es ilegal. Ha habido un conflicto ahí, parece, ¿no? Sí, ha habido, Bueno, aparte de ser un hecho contestatario, ¿no? Una acción valiente de este buen ciudadano, como siempre tiene que sacar la cara Puno, pues no Puno, las regiones poniendo en su lugar y parchando estos adefesios cuando se la quiere dar de eruditos o de buenas personas que no lo son, ni eruditos ni buenas personas. Ahí les puso el parche y le dijo: señor, ¿usted de qué está hablando? No sabe de lo que habla. Nosotros no somos mineros informales. Y de hecho, ellos son mineros artesanales que están dentro del registro integral de formalización minera. O sea, ellos son trabajadores que están luchando por sus derechos laborales. Porque estos mineros no actúan, o mejor dicho, no es como el colegio de abogados, ¿no?
donde cada quien baila con su pañuelo. No, 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 no. Estos mineros tienen que sí o sí trabajar de manera conjunta y organizada. Ver conjuntamente con el gobierno regional de su región, ¿no? Ver qué proyecto, ver en dónde van a hacer la exploración y la explotación minera, que haya, por supuesto, estudios de impacto ambiental. Es decir, más fiscalización y más trabas y más amedrentamiento contra los pequeños que se las buscan, pero a los grandes otorongos y a los grandes empresarios y a las grandes transnacionales, pero ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Ni siquiera los obligan a rendir cuántas utilidades tienen al año. O sea, ellos ganan, se llevan nuestra plata en riquezas minerales, tienen que hasta construirse túneles para que nadie vea todo lo que se llevan directo al puerto, que nadie se entere. Una vergüenza real de este gobierno que anda persiguiendo a los trabajadores, persiguiendo a los que luchan por el pan y bueno, estigmatizándolos y finalmente arrebatándoles lo poco o nada que han ganado después de tantas luchas, ¿no? Entonces, Hernando de Soto lo vemos muy tranquilo, muy campante, fungiendo de representante de mineros informales según su propia palabra, fuera de que no está en la razón, fuera de que es un mentiroso, fuera de que es un oportunista, fuera de que es un lambiscón. Lo sorprendente realmente es que ni la DIRCOTE ni la policía pues lo estén en este momento marrocando, ¿no? Por sindicarse él mismo, arrojarse él mismo, estar apoyando a gente que está en la informalidad, mineros informales, ¿no? Entonces, contra él sí no hay investigación, él no es un violentista, a él no lo financia la minería ilegal, a él no lo financian el crimen organizado, a él no lo financian, no hay ni la menor reacción, ni por parte de la policía vendida, ni por parte de la prensa corrupta, ni por parte de la justicia, ¿no? Para él no hay justicia, para él no hay ley, para él no hay escudrimiento público, ¿no? Para él no hay indignación, ¿no? Entonces, ¿realmente ustedes se imaginan qué hubiese pasado, no sé, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un dirigente sindical, un dirigente de Puno de repente, no sé, hubiese estado, por ejemplo, en la lucha con los mineros informales, hubiesen estado al lado de mineros informales, automáticamente lo hubieran acusado de que ellos lo están financiando y que son parte, ¿no? de esta criminalidad y hasta lo hubieran denunciado hace rato. Pero como se trata de Hernando de Soto, un blanco que ha sido servidor de la dictadura del fujimorismo, un blanco de la élite, un blanco que es un operador de las mafias económicas de este país, puede decir pues que es un proxeneta, que es un asesino, en fin, puede decir que representa a los mineros informales, puede decir que es un narcotraficante y nadie lo va a denunciar, ni públicamente, ni legalmente, ni nada, nadie lo va a denunciar, ¿no? Nadie, me refiero a los cómplices y los alcahuetes de toda la vida, ¿no? La prensa, la fiscalía, el Congreso, la política o la politiquería peruana, nada. Pero acá en La Cerita sí hacemos mención de que este sinvergüenza, aparte de ser un oportunista, tremendamente goza, ¿no? Goza de cierta impunidad y los guantes de seda por parte de los que sostienen esa dictadura. ¿Por qué será? ¿No? Gratis no es, qué raro, ¿no? Qué raro. Pero si fuera un puneño dando esas mismas declaraciones ya estaría preso, créanme. Y incluso con hasta prisión preventiva, ¿no? Por estar financiado por la minería ilegal, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema ya, porque Conga y Tía María no va. Hablando de Hernando de Soto, el mismo que andaba diciendo en campaña que si por ahí le bloqueaban una carretera cuando destrabase, si fuera electo presidente en ese entonces, Tía María y Conga, no había problema, nadie se haga bolas, que yo mando pues 2.000 policías detrás de la carretera y listo, se acabó el problema. Bueno, la misma receta asesina, psicopática de esta derecha que no respeta la vida, de esta derecha que no respeta
los territorios ancestrales, no respeta las comunidades, no respeta el medio ambiente, no respeta la justicia, no respeta los derechos, no respetan a nadie, ni a su mamita, pues ni a su mamita, ¿no? Entonces, resulta que ahora, aparte de ser pues un abogado mediocre, el nuevo premier de esta dictadura, ¿no? Qué asquito, ¿no? Qué asquito, ¿no? Vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena, de verdad, qué asquito servirle a una dictadura, ¿no? Qué asquito ponerse de lado y trabajar para gente que tiene las manos manchadas de sangre. Y bueno, Gustavo Adriancén acaba de anunciar, sin el menor tapujo, porque es un operador, esa gente son operadores, muchos de ellos formados incluso fuera del país, para estos momentos, ¿no? Para estos momentos de crisis política, y son los que ellos van a finalmente terminar de ajusticiar a nuestro pueblo, ¿no? Asesinos en potencia, ¿no? Que seguramente si tuvieran ahí algún arma para empuñarlo contra otro ser humano, lo harían sin la menor duda. Bueno, resulta que este sujeto, aparte de representar esta dictadura asquerosa, también representa los intereses, ¿no? Los intereses económicos de las mafias económicas que tenemos en el país, ¿no? Del gran empresariado, del gran capital, del capital transnacional. Y bueno, ha dicho y anunciado con bombos y platillos que va a destrabar y va a reactivar los proyectos mineros de Cajamarca y Arequipa, específicamente los de Conga y Tía María. Ya 20.000 veces han habido intenciones como la de este lambicón, como la de este mediocre, como la de este miserable, por querer resucitar, ¿no? Resucitar con electrochoc estos proyectos que internacionalmente han sido expuestos como proyectos inviables, mediocre de 4 pelos, ¿no? Pero bueno, ahí intenta, ¿no? Un mediocre más, un mediocre y un miserable más, proponiendo lo que significaría sangre para nuestro pueblo, más sangre, más derramamiento de sangre a través de estos conflictos que al parecer pues nunca van a terminar mientras estemos dentro de esta pesadilla, ¿no? Entonces vamos a pasar con la entrevista de este miserable que pretende seguir agudizando la crisis política y social en nuestro país y que no importa, así sean 5, 10, 70 o 100 o 1000 vidas que se tomen con tal de satisfacer los sueños húmedos de sus patrones, ¿no? Y de hacer posible el engrosamiento de sus cuentas bancarias. Adelante, por favor. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a un sujeto que se la quiere dar de economista, ¿no? Un sujeto que se la quiere dar de muy entendido. Vamos a hacer plata, vamos a generar riqueza, crecimiento, destrabemos Conga y Tía María, adefesio de medio pelo, mediocre a más no poder. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperamos de la gente que puede trabajar para una dictadura sangrienta, asquerosa, corrupta, pendepatria y que finalmente tiene sobre la espalda el peso de 70 personas asesinadas, ¿no? Entonces son gente inescrupulosa, claramente mediocre y que no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? O sea, como si fuera tan sencillo, ¿no? Yo creo que así pues cualquier presidente logra un par de milloncitos más, pues, ¿no? Dentro de las arcas del Estado, a costa de la sangre de la gente, a costa del agua de la gente, a costa de los alimentos de la gente. Ellos no representan ni ahora ni no van a representar nunca los intereses de la población, sino que ellos van a representar siempre cual lobistas hambrientos los intereses de sus patrones, de los que los financian, los contratan y los que los privilegian siempre, ¿no? Bajo el sueñito, ¿no? El sueño de que en cualquier momento van a ser parte de su estatus, ¿no? De la clase A, de la clase alta, de la crema nata del Perú. En fin, impunidad garantizada también, por supuesto, porque la fiscalía está hipotecada a los bancos y esos bancos son parte de los holding de las mineras, en fin, toda una araña, una telaraña de contactos, una telaraña de favores, una telaraña de intercambios ilícitos en toda esta intentona de querer destrabar proyectos inviables, ¿no? Y bueno, ahí los vemos, ¿no? Este Rómulo Mucho, otro mediocre más, servidor de esta dictadura, nuevo servidor de esta dictadura, comprometido sus intereses hasta el tuétano con la Sauder,
con Cerro Verde y con cuántas otras mineras más, ¿no? Ahí lo han puesto al que opera, lobista, al que contrata directamente con las minas, que tiene empresa, que es socio, accionista, en fin. Al lobista lo contratan como ministro de Energía y Minas. ¿Y qué cosa creen que van a hacer? ¿Qué va a hacer en el Ministerio de Energía? Va a seguir haciendo lobby, pues. Va a seguir haciendo lobby, ¿no? Entonces, Conga no va, así se expresó en el 2009, se expresó en el 2011, de hecho fueron conflictos sociales que trajo muerte. En el caso de Tía María hubo 8 muertos, recordemos, durante el gobierno de Alan García y Ollanta Humala. Y bueno, hasta el momento pues no hay ni justicia por esos casos, ¿no? Y tampoco se puede permitir que vuelva a suceder. ¿Estamos locos? Vamos a retroceder nuevamente hace más de 10 años atrás sin aprender las lecciones históricas. Vamos a continuar en esta intentona de seguir desangrando a nuestros jóvenes, a nuestros padres y madres de familia. Es realmente una sinrazón, una aberración y sin duda alguna una criminalidad por parte de los poderosos y sus lobistas, ¿no? Entonces vamos a ver también la foto de los fallecidos que lamentablemente fueron los saldos de estos arribistas y lobistas, los fallecidos de Tía María. A ver, vamos compartiendo algunas fotos, por favor. La foto del fallecido, por ejemplo, de Tía María, ahí le estamos compartiendo. Y bueno, en el caso de Conga, ¿no? En el caso de Conga, trajo 5 muertes, 5 personas murieron, entre ellos un menor de edad, recordemos, ¿no? Y bueno, todo esto lo ocasionó Roque Benavides, ¿no? El dueño de Buenaventura, otra minera que quería entrar, hacerse de Conga y explotar donde no puede explotar. Por N motivos, ya he dicho, diferentes estudios de impacto ambiental concluyeron que Tía María y Conga son proyectos inviables que atentan contra la vida de la gente que vive ahí. Entonces, no hay forma de privilegiar las cuentas bancarias de Roque Benavides y de compañía y de sus lobistas como Rómulo Much, Adrián Sen y todos los adefesios, ¿no? A costa de la vida y de la sangre de nuestro pueblo. No hay forma. Entonces, la posición nefasta y miserable de este sujeto, de Adrián Sen, en esta entrevista, realmente es la misma que cuando era ministro del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Se fue a comparar, pues, ¿no? Las manifestaciones en Islay y Arequipa con Sendero Luminoso. O sea, un reaccionario, terruqueador, un sinvergüenza, sin honor, un miserable completamente este sujeto, ¿no? Entonces, a ver, por favor, compartamos la foto de Islay para ver lo que decía en esos tiempos, ¿no? Cuando era ministro, de peso, ministro. Y yo con la vez pasada comentaba, y bien curioso, ¿no? Realmente bien curioso cómo ver que lo peorcito de un espacio político, o sea, puede llegar a las altas esferas del poder, puede llegar a espacios de decisión, cuando esa gente debería estar expectoral o kilómetros luz, ¿no? Entonces, esta gente es arribista por nacimiento, ¿no? Oportunista y arribista. No tienen valores, son capaces de pisar hasta su propia madre, matarla si es posible, con tal de lograr sus objetivos, pero no para el bienestar de la gente, sino para el bienestar de ellos, ¿no? De su comodidad, sus privilegios. Entonces, vamos a ver, por favor, la foto de este sujeto, lo que decía con respecto a Tía María. Comparó, ¿no?, la violencia en Islay, y bueno, este titular también es bien tendencioso, déjenme decirles, con el terrorismo de Sendero Luminoso. Ah, caramba, ahora resulta que defender el agua te convierte en terrorista. Defender tu derecho, terrorista, un terruqueador nivel experto, este adefesio que tenemos en este momento como premier de facto, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que para esta dictadura, la de Boluarte y genocidas de que la acompañan, para imponer Tía María y Conga van a tener que reprimir y encarcelar, ¿no?, a los pueblos del norte, Cajamarca, a los pueblos del sur, en este caso Islay, en este caso Tía María, ¿no?, bañándonos en sangre nueva. Bueno, 50, 70, bueno, pueden llegar a ser, ¿no?, 100, 200, 700, no importa. Porque para esta dictadura, pues, la vida de la persona es lo último que le interesa, ¿no? Entonces, la minera Buenaventura, y esto hay que dejarlo muy bien sentado, porque aquí no es que tan solo Dina opera sola para favorecer
a empresas sin rostros ni nombres, no, aquí hay personas, empresarios o delincuentes que se hacen llamar empresarios, y hay empresas genocidas que no les interesa continuar en esta arremetida criminal contra los derechos de la gente, contra los derechos de la ciudadanía. Entonces, la minera Buenaventura y Roque Benavides, que son los interesados en este proyecto, en el caso de Conga, y todos los responsables que estén involucrados en todo lo que están haciendo y todo lo que van a generar de estas muertes, son los responsables directos y de todo lo que pueda pasar en este trayecto, en esta intentona de continuar desangrando nuestra patria, ¿no? Entonces, agárrense y alerta a todos los pueblos, norte y sur del país, porque van a haber seguramente muchas confrontaciones, porque sabemos perfectamente que nuestro pueblo va a resistir por sobrevivir, y que evidentemente se darán detenciones, se darán heridos, y si Dios no lo quiera, pero hasta puede darse más muertos de esa dictadura, más sangre, ¿no? Entonces ahí nos dejamos, pues, ¿no?, a estos fascinerosos y a pedirle al pueblo que esté atento con todas estas cosas que se están dando en este momento en donde esta derecha se siente con todo el poder de seguir desangrando nuestro pueblo, seguir robando nuestros recursos, seguir entregando nuestras riquezas y, bueno, seguir depredando la naturaleza, seguir yendo en contra de los derechos del trabajo de la gente, arrasando con todo. Bueno, eso no lo digo yo. De alguna u otra forma, no tan solo lo sentimos en el bolsillo y en la casa, sino que también se traducen y se ven reflejados en las cifras macroeconómicas. Otro año de recesión, señores, ¿no? Otro año de recesión económica. Así que ajustar los bolsillos, ¿no? Y entender que la única salida de todo esto es la lucha. La única salida de todo esto es la lucha. Y bueno, para finalizar vamos a compartir esta triste historia, ¿no?, de una otoronga que se hizo vender como afrodescendiente. Entonces, en esta virtud del pluralismo de la derecha, bueno, tener una exponente o representante que no representa, por supuesto, a la comunidad afrodescendiente, representa los intereses de esta mafia yakuza de los Fujimori, bueno, no tuvo mejor idea que demostrar su misoginia y su poca empatía, ¿no?, con una compañera incluso hasta de su propia bancada, y salió en defensa de los hombres porque, según para ella, en su propia misoginia, ¿no?, el acoso es lo más normal del mundo, ¿no? El acoso es un piropo, entonces no tuvo más solución, ¿no?, que tratar de minimizar el acoso ejercido por Nizar Sucuro, por esta defecio que también tiene Fuerza Popular, comparando, ¿no?, o haciendo referencia a lo que habría dicho Susel Paredes, que de verdad no tiene ni pies ni cabeza lo que dijo. Así que vamos a escuchar lo que dijo esta señorita Rosángela Bárbara, esta golpista de Rosángela Bárbara. Cuando sucedió lo del congresista que se fue denunciado, ella lo dijo explícitamente: yo les he visto, refiriéndose al miembro viril de los varones del Congreso, yo les he visto a todos y les puedo decir que la tienen chiquita. Disculpe, ¿eso no tiene sanción? Eso lo he dicho por favor, congresista. ese es otro tema O sea, a discusión. Presidente, ese es otro tema en discusión, por favor. Presidente, Por lo favor. digo. Bueno, ahí estamos viendo a Rosángela Barbarán haciendo, pues, gala, ¿no?, de la poca capacidad que tiene esta mujer para ejercer un cargo tan importante, ¿no? Yo siempre digo, no se trata de llegar al poder mediante el voto y creerse representante de mis pamplinas. ¿Representante de qué? Yo creo que finalmente los políticos no pueden arrogarse el título de representante. Para ser representante tú tienes que demostrar en los hechos realmente representar a la gente que te votó. ¿Algún mérito ha tenido esta señorita de Rosángela Barbarán que no sea pintar paredes, ¿no?, dibujar mal, ¿no?, el hoz y el martillo para inculpar y seguir con esta historia del terruqueo, una historia criminal del terruqueo?
que realmente frenéticamente pues no carcome, ¿no? Llena de odio, llena de desinformación a nuestro pueblo, y finalmente es la única forma que ellos tienen para hacer algo en la vida política del país. Tienen que antagonizar con un fantasma, porque si no son nada, multiplicados por 0, ¿no? Entonces Rosángela Barbarán, yo quiero creer que dijo esto por ignorante, ¿no? Porque es una ignorante, que decirlo, pero va un poquito más allá, ¿no? Ella representa justamente ese sector de la derecha reaccionaria, conservadora y profundamente misógina, ¿no? Ella representa y defiende el patriarcado. Seguramente si dependiera de ella, crearía seguramente un ministerio de los hombres, ¿no? Y seguramente caería más bajo de lo que cae ahora, defendiendo acosadores, y seguramente se pondrá a defender violadores, ¿no? Y mañana más tarde se pondrá a defender causas como, por ejemplo, escuché en Argentina, en donde los padres pueden desligarse de su obligación de la paternidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque satanizan a la mujer, ¿no? Ese es el patriarcado, ese es el conservadurismo reaccionario, medieval de esta derecha, que de verdad no entiende nunca la realidad del país, ¿no? En un país en donde la violencia contra la mujer se dibuja de 1000 formas, no tan solo la violencia física, la psicológica, el acoso político, el acoso callejero, las desigualdades, los ingresos, el trabajo no remunerado que hacemos en la casa todas las mujeres con las familias, en fin, en una sociedad tan machista, misógina y patriarcal como las que vivimos en la mayoría de los países latinoamericanos, en donde los derechos tan solo vive para las mujeres, obviamente es un derechos, hablamos de en conjunto, se nos ha sido esquivo, y ni qué hablar de la justicia de género. Ponerse a justificar en un hemiciclo, en un lugar de representación, en donde se habla, en donde ella tiene la posibilidad de poder hablar, decir semejante estupidez, realmente es una vergüenza y una afrenta a todas las mujeres que se sacan el ancho, y a todas las mujeres que han atravesado episodios de discriminación, episodios de acoso, episodios de estas situaciones vergonzosas y de violencia que no deberíamos vivir ninguna de nosotros, ¿no? Entonces Rosángela Barbarán realmente haciendo gala de no tan solo su ignorancia, sino también de su profundo rechazo y de su profundo odio, ¿no? A su propio género. Realmente es una vergüenza, y eso nos queda pues de reflexión, que no basta con que la persona que elijamos, ¿no? Sea de repente nuestro género, sea mujer, ahora sí va a trabajar por las mujeres. Miren lo que hacen en el Congreso, ¿no? Es incapaz de siquiera, mejor dicho, es incapaz de denunciar, ¿no? Por su compañía de bancada, por la mujer que ha sido acosada, ¿no? Y bueno, sexualizada, ¿no? Sexualizada, lo que hizo Lizarzaburo, este sujeto adefesio, fue sexualizar a una compañera o a otra congresista de su propia bancada, o sea, entre ellos mismos, ¿no? Qué terrible. Entonces, esto nos hace recordar de que no basta ver que sea mujer, ver que sea de la comunidad, no sé, afrodescendiente, LGTBI, que sea de mi sindicato, que sea de mi gremio. No basta, la representación no es esa, ¿no? La representación se demuestra, y no recién cuando soy electa o elegido o elegida, sino desde las luchas sindicales, las luchas de piso, pues las luchas de base, se demuestra. Entonces, la gente que apoya, ¿no? La gente que apoya iniciativas tiene que también saber de qué pelaje es esa persona, porque ahora tenemos tantos traidores que de verdad hacen confundirle al pueblo, ¿no? Y los terminan decepcionando, los terminan defraudando. Entonces, es necesario que aprendamos a conocer en la cancha a las personas que se dicen, ¿no?, querer representar a determinadas luchas y causas. Bueno, dicho esto, hemos llegado a la parte final del programa. No se olviden, sin antes dejar su like, me gusta, un comentario, por supuesto compartir este programa de La Zairita. Ya nos vamos pues para el número 50, vamos a hacer de repente una edición especial. También un agradecimiento enorme a toda la gente que hace posible este programa, a la producción,
al canal, a la gente que está detrás, a los compañeros y compañeras que metemos la mano también en nuestro tiempo de manera, se podría decir, muy comprometida para sacar el programa adelante. Y bueno, finalmente nos vamos entonces para la edición pues 50, ya nos vamos derechito a ahí porque será de repente también el inicio de una nueva etapa de La Ceirita, siempre buscando defender las luchas populares, siempre buscando defender a nuestro pueblo. Si nosotros no somos los que defendemos a nuestro pueblo, ¿quién lo va a hacer? ¿Los políticos, los traidores? ¿Quién va a defender a nuestro pueblo? Y con ese corazón y con ese ímpetu y con esa valentía lo vamos a continuar haciendo. Bueno, hemos dicho, creo ya las últimas palabras. No se olviden, ya saben, compartir, reaccionar, también suscribirse al canal, unirse al canal y difundir lo más que podamos, ¿no? Que pasen todos un bonito fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo martes. Bye, bye. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan.